37 de la carta, del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así se llama el estudio de hoy. Adelante. La incredulidad es un estilo de vida, un escenario de desolación e incertidumbre con mamparas aparentes de vida de fe, que en muchos creyentes se percibe difusa y ambigua. Normalmente sustituida por un testimonio de habilidades, fortalezas, afanes e intenciones humanas justificados por la razón y las emociones, opuestas absolutamente a la vida de fe y a la verdadera manifestación de la gracia de Dios y del testimonio del Espíritu Santo. Así es. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Adelante, David. Vamos a leer el versículo que va a ser el ancla de nuestra enseñanza de hoy. Romanos 11:23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Exacto, tenemos aquí esta encrucijada entre la incredulidad y la fe. No permanecer en la incredulidad significa entregarnos a la fe. Permanecer en la incredulidad simplemente es seguir como está el mundo y como estamos de manera natural. David, si eres tan amable. En nuestro estudio de hoy profundizaremos en el contraste bíblico entre la vida de incredulidad y la verdadera vida de fe a través de 3 temas. El primero, el estilo de incredulidad, es todo un estilo. Número 2, creyentes incrédulos. Y número 3, la verdadera vida en la fe. Vamos con el primero, David, si eres tan amable. El estilo de incredulidad. Adelante. La vida del mundo de hoy está fundamentada en todo un estilo de vida, en la incredulidad, y parece que lo normal hoy, incluso en la iglesia, es ser incrédulo hacia las cosas de Dios. Desde los tiempos de los apóstoles, los creyentes fieles han padecido de la persecución de creyentes fríos y mundanos que los atacan debido a su verdadera vida de fe en Cristo. No creas que esto es nuevo. Esto ha existido desde la primera generación de creyentes en Cristo. Hace unos 150 años, a los profetas se los hacían, a Jesús lo crucificaron. Siempre ha existido este problema, pero históricamente en la iglesia son los creyentes los que persiguen los creyentes fríos son los que persiguen a los creyentes de fe. Hace unos 150 años, en 1875, en el apogeo del ministerio evangelizador de Moody, una gran parte de los ciudadanos en el mundo occidental estaba de acuerdo en que la vida de fe debía cultivarse y protegerse, a tal punto que el cristianismo era sinónimo de civilización. La cosmovisión era simple. La civilización estaba en el cristianismo, lo demás era incierto. Así. Aquí tenemos una imagen de esa época, hecha en esa época, que más o menos nos da una idea de la sociedad de ese tiempo. Siguiente, David. Era una sociedad cerrada y comprometida con los valores fundamentales del cristianismo, pero la enorme mayoría solo lo hacía en apariencia, y esto trajo como consecuencias que las nuevas generaciones de creyentes presionaron a las anteriores para abrirse hacia el mundo. Los creyentes fervientes, que solo eran un puñado, envejecieron y sus hijos creyentes tomaron la estafeta con un criterio diferente. Influenciados por el acelerado crecimiento y la presión de una mayoría
atea e incrédula en los Estados Unidos pensaron que abrirse un poco al mundo no traería consecuencias negativas importantes, sino que incluso traería un beneficio en la convivencia de la sociedad. Un terrible error que ha propiciado la desolación espiritual de hoy. Ahí empezó la debacle. Claro, la debacle que generalmente ha sucedido. Tú ves las iglesias del Apocalipsis y todas estaban prácticamente destruidas, excepto Filadelfia, que esa está proyectada hacia el futuro, y me parece que es la Odisea, o Esmirna, Éfeso, que estaba destinada a morir porque iban a sufrir una persecución literalmente mortal. Siguiente. Tom. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Apariencia de piedad es apariencia de espiritualidad. A los tales evita. ¿Te suena? Es la descripción perfecta de cada uno de nosotros. Esta es tu naturaleza. Esta es la mía. Y esto es lo que sucede en las iglesias. Así es. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, envanecidos. Bienvenido, o sea, mucho gusto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, ¿no? Es la carta de presentación de nuestra naturaleza. Oye, ¿cómo es tu naturaleza? 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Si quieres las credenciales de tu naturaleza y de la mía, ahí está. Adelante, David. La visión espiritual en los Estados Unidos cambió. Y para 1890 la población atea e incrédula comenzó a influir definitivamente y terminó por llevar a la sociedad, norteamericana hacia el inicio de un lamentable periodo decadente. Algo similar ocurrió a la mitad del siglo XX, cuando Billy Graham alcanzaba a millones de personas a través del radio y la televisión con el mensaje del Evangelio. Estados Unidos vivió un renacimiento de su fe, pero a la par el golpe mundano de los incrédulos fue devastador. Surgieron en esa época los rebeldes sin causa, las estrellas del mundo musical, Elvis, los Beatles, Michael Jackson y las grandes películas que diluyeron la convicción de los creyentes, que desde entonces fue presentada como un compendio de mitos utópicos e intolerantes. Ahora el mundo incrédulo ya no sabe a dónde ir y la sociedad de creyentes se debate entre su amor por el mundo y su determinación por la fe en Cristo. Este es el panorama que hoy enfrentamos. Es el pecado el generador de todo tipo de destrucción y desolación, no la vida de fidelidad y dependencia en el amor de Dios. A nadie puede hacer daño el amor y la misericordia de Dios, sino a quienes lo rechazan y pretenden justificar su vida de pecado. Ese es el alegato y reproche de una gran cantidad de creyentes de hoy. Hay muchos creyentes que viven en un falso cristianismo
enseñando a otros con su ejemplo a vivir en la incredulidad, persiguiendo placeres y riquezas con un disfraz de creyente fiel. Confundiendo a las personas que ven su vida, porque no tienen ni la más mínima intención de vivir en fidelidad. Ah, pero el disfraz le queda bien. Dave. Tom. Lucas 6, del 22 al 26. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Bueno, una sentencia impresionante. Así es. Cuando los hombres los aborrezcan, cuando los apartan de sí, colman de insultos y desechan como malos por causa del Hijo del Hombre. Qué bienaventuranza tan impresionante. Así que no tienes que bajar la guardia. Tú no tienes que abrirte al mundo. No. Tienes que cerrar filas con Dios. David. ¿Es la hipocresía de una doble vida en el pecado la causante de la destrucción y la desolación en los hogares? No la vida ferviente y cerrada de la fe. No. No. Dios insta a quienes confesamos seguirle a no claudicar y mantenernos fieles, cerrados al mundo, abiertos al amor incondicional de Cristo para manifestarlo a todos por medio de la gracia de Dios, cerrados al mundo. Recuerda que un poco de levadura fermenta toda la masa. No podemos ni debemos bajar la guardia, sino al contrario, debemos fortalecernos en amor a Dios, a su palabra, y permitir que su gracia manifieste su amor perfecto, que ama a todos de forma incondicional, que todo lo cree, que todo lo sufre y que todo lo soporta. Tom. Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Como sal, que nos vamos a diluir con el mundo para ya no salar, para perder la característica de ser los que detienen la corrupción. ¿Cómo vamos a detener la corrupción? O sea, ¿cómo va a Cristo detener la corrupción con el ejemplo nuestro si nosotros participamos en la corrupción? Esa es la gran pregunta. David, Tom. Jeremías 15, 19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Velo. No te hagas como ellos. Que ellos se hagan como tú. No, tú no tienes que ser mundano. No es cierto que te debes abrir un poco al mundo y no ser tan exagerado, no. Tienes que ser lo más exagerado posible en tu entrega, lo más cerrado posible hacia Cristo. Pero sí, eso implica que amas a todos, ¿eh?
que no andas juzgando a las personas, que no andas criticando a las personas. Al contrario, si tú cierras tus filas, tú dejas que Dios haga el trabajo en cada quien. No te conviertes en juez de nadie, pero sí estás cerrado al mundo. David. Tom. Juan 15 del 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Claro, por supuesto. Si no te odia el mundo, hay un problema contigo. O sea, si el mundo te aplaude, hay un problema contigo. ¿Cuándo es cuando sabemos que estamos en lo correcto? Cuando el mundo no soporta ni siquiera cuando entramos. Ahí viene el tipo, caray, que siempre anda juzgando a todos con su Biblia. No, yo no ando juzgando a nadie. Lo tuve que decir en una academia donde estaba. No, yo no juzgo a nadie. Nada más traje mi Biblia. Yo no juzgué a nadie. Al contrario, yo me daba a la gente, pero cargué mi Biblia. Y la gente se sintió, algunas se sintieron mal y agredidos porque yo traía mi Biblia. Siguiente. Tom. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto debería estar en nuestra ropa, nuestra frente, en la cabecera de nuestra cama, en el espejo del baño. Ya aquí se acabó la discusión. Ya de entrada con los otros pasajes estaba claro que no participemos en el mundo, pero aquí ya está más que claro. Ya es decisión de cada quien, pero ahí dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice Dios. No lo dije yo, lo dice Dios. Yo estoy citando lo que dijo Dios. No sé si queda claro que este argumento de, ay, es que están muy cerrados, deben abrirse un poco más al mundo, es un argumento satánico, no tiene nada que ver con lo que Dios pide que hagamos. Si tú cierras filas con Dios, vas a amar a todo mundo. No te estoy diciendo que te conviertas en un religioso que ande juzgando a la gente, te estoy diciendo que cierres filas con Dios para amar a las personas y no juzgar a las personas. Pero tienes que cerrar tus filas hacia el mundo. Siguiente. Tom. Juan 17 del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Exacto, Él no es del mundo y tenemos que ser guardados del maligno definitivamente. No olvidemos que el amor al mundo es una declarada enemistad contra Dios. No hay nada que podamos rescatar del mundo sin que seamos afectados, absolutamente. Cualquier aspecto que guardemos del mundo, deberemos entregarlo a Dios tarde o temprano, porque Él nos hará entender que no podemos servir a dos señores, o servimos al mundo o servimos a Cristo. ¿Tú sabes cuál es una de las cualidades de la incredulidad? Que solemos creer, como no vemos a Dios, solemos creer que Él no, que ha de estar ocupado.
No ve mi acto de perversión, no lo ve. Si prendieran la luz espiritual, te darías cuenta que Dios está así. Recuerdo un comercial muy antiguo de chiste, donde una chica le quita la parte de arriba del corpiño en el mar a otra, y la otra pues ya no puede salir del mar, ¿no? Se queda adentro del mar así la otra, y lere, que sale la otra y le hace así, y la otra le muestra la parte del bikini que le quitó a la otra, y la otra, ¿no? Bueno, así es como te ves ante Dios cuando tú piensas que Dios no te ve. Dios ve todo lo que estás haciendo, pero además así. Ana, pero Él sí es juez, ¿eh? O sea, no es como tú y como yo que no debemos juzgar. No, Él sí es juez. Y Él sí toma cartas en el asunto. De ninguna manera tiene que ver con nuestro cotorreo en el pecado. Por eso es que tenemos que tomar en serio lo que estamos estudiando. Todo creyente que quiera hacer la voluntad de Dios, finalmente comprenderá que los lingotes de oro del mundo, escondidos en el rincón más secreto, eran la causa del enfrentamiento de su relación íntima con Cristo y de la falta de bendición en su vida. ¿Sí? Oye, ¿por qué Dios no permite que yo por qué me cierra las puertas? Pues has de tener ahí unos lingotes de oro del mundo escondidos que no quieres sacar, que no quieres renunciar a ellos. ¿Andas ahí cargando tus amores al mundo? ¿No será que más bien tú quieres tu plan perverso o una situación de doble interés y que no has entregado a Cristo? David, Tom. Josué 6:18. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. No vaya a ser que estés tú maldiciendo tu propio campamento. David, Tom. Mateo 6, del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí lo dice clarísimo. ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Por qué estás permitiendo la destrucción cuando debe haber bendición? Bien, vamos a entrar al segundo tema, creyentes incrédulos. Adelante, David. Tom. Segunda de Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Exacto. Quiero que tengas esta imagen presente durante todo este tema que vamos a estar estudiando. Esta es la imagen que debes tener presente. Tú estás en el espejo y estás viendo cara a cara lo que la Escritura refleja de Cristo en ti, o lo que la Escritura refleja de ti frente a ti. Cuando Dios te dice en la palabra, lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ponte a temblar. No se te ocurra seguir por ahí.
Entrar en este tema es tan arriesgado como pararse frente a un espejo que muestra con precisión la verdad de nuestra realidad. Los creyentes incrédulos frente al espejo de la palabra de Dios se contradicen en todo momento, porque cuando debieran estar más confiados en el trabajo de Dios en su propia vida, viven en la permanente preocupación por reunir recursos para cubrir el costo de la vida que llevan, pasando por alto que Dios ha prometido estar a cargo, como muchas veces saben y predican. La fe no exime al creyente de trabajar y de no preocuparse por cubrir lo básico del costo de su vida. Nuestros afanes y acciones manifiestan que no confiamos en el cuidado amoroso y permanente de Dios. Así es, creyentes incrédulos. Este es el pasaje. Ahí nos hablan. Oh. Lucas 12 del 22 al 26. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Esa es la gran pregunta. Así es que siempre que estés en cierta preocupación, acuérdate de esta imagen. David. Ahí está. Esta es la imagen que debe estar frente a nosotros. Siempre. Cuando tengamos algún tipo de preocupación, acuérdate de esta imagen. Un cuervo que está siendo cuidado por Dios. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Tom. Lucas 12 del 27 al 31. Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Así es. Cuando tengas también los ataques de pensar cómo le vas a hacer con todas las cosas que te hacen falta, recuerda esta imagen. Los lirios en los valles. Vean nada más qué perfección. Qué impactante, ¿no? Así es. Recuerda esta imagen cuando tengas tus preocupaciones. ¿Y ahora qué vamos a hacer con aquello, con esto? Pues mira, si Dios se encargó de los lirios, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Siguiente. Debemos trabajar con diligencia, entusiasmo, profesionalismo y responsabilidad, dando lo mejor de nosotros con la firme convicción de que trabajamos para Cristo y no para las personas, permitiendo que sea su gracia la que se manifieste y no nuestras habilidades ni nuestra posición personal
como muertos a nosotros y vivos para Cristo. En este punto debemos aclarar que no solamente la provisión debe quedar en las manos de Dios, sino también la administración de la economía del hogar por completo. Esto significa que cuando se desea algo, debe ser puesto en las manos de Dios, y Él determinará el tiempo y las condiciones para otorgarlo. Nada nos traerá más descanso que esperar con paciencia el tiempo de Dios. David. Esperar por la respuesta de Dios abarca todo en nuestra vida, desde nuestra posición, argumentos y deseos dentro del hogar, hasta las necesidades fundamentales. Todo debemos entregarlo en manos de Dios en amor total, en despojo absoluto, amando su intención permanente en nosotros. Esto nos ahorrará rivalidades, pleitos y discusiones sin sentido, y abrirá la puerta de la paciencia, la cordialidad y el amor. Es muy común que después de que vengan problemas de carácter económico en un matrimonio, comiencen problemas en el matrimonio. Cuando esto se deja en manos de Dios, se acaban esos problemas, porque uno depende de Dios. Dame más cinta para. Cuando nos adelantamos tratando de lograr en nuestras fuerzas oposición, algún argumento o deseo, solo manifestamos que no estamos confiando en el amor, el cuidado y la provisión de Dios. Así es. Cuando nos adelantamos es que no estamos creyendo. Por eso nos adelantamos. Exacto. En Dios confiando y con el mazo dando. Mazo dando quiere decir que estás trabajando, no que estás golpeando a alguien, sino. Porque es que se puede también ver por otro lado, sino en Dios confiando y con el mazo trabajando, ¿no? El hogar del creyente es el reflejo de su verdadera condición espiritual. Solo los hijos de paz disfrutan de la paz de Cristo en el hogar. Nada más. ¿Tú quieres tener paz en tu hogar? Pues tienes que recibir la paz de Dios y entonces serás un hijo de paz. No. Lucas 10, del 5 al 6. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. ¿Quieres paz? Vive en paz. Pero si tú vives en guerra, diciendo, no era azul, era rojo, ahí ya comenzó la guerra. De nada sirve si es azul o rojo. El problema no es si es azul o rojo y quién gana el argumento, sino para qué entrar en una situación que va a deteriorar la paz. Siguiente, David. Tom. Hebreos 4, del 10 al 13. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. La palabra de Dios está viva, se mueve. Es lo que quiere decir aquí, de acuerdo a las circunstancias de tu vida. O sea, Dios te va a dar la dosis precisa de lo que necesitas saber para poder ser guiado en la vida, en el día de hoy. Y las circunstancias van a cambiar mañana por ciertas cosas, perfecto, pues mañana Dios te dará la dosis de lo que debes escuchar y entender y la guía que debes recibir. La palabra de Dios se adecúa a las circunstancias que el creyente necesita saber. Adelante, David. Si además este mismo hogar se llena de la palabra de Dios como su más preciado deleite, y todos allí guardan su relación personal con Cristo, evitando juicios y guardando el corazón de murmuraciones, será un verdadero recinto de paz, un tabernáculo santo del testimonio de la presencia de Dios. Esto tú y yo lo construimos con Dios, queremos. Una decisión personal. Este contraste es absoluto pero muy real y depende únicamente de nuestras decisiones en cada momento. Somos nosotros quienes estamos sembrando hoy el escenario de mañana. Si la semilla que sembramos hoy es el amor y la gracia de Dios, mañana tendremos un tabernáculo de paz como la realidad de nuestro hogar. Pero si por el contrario, sembramos hoy la semilla de nuestro orgullo egoísta y nuestras capacidades, nuestro juicio y nuestro reproche, mañana tendremos un campo de batalla. Imagínate despertar y... ¿no? Ahí vienen los... Desde buenos días. Y qué horrible. Qué abominación. Porque te dormiste ayer con el buenas noches. Ah, ¿tú crees que se iba a quedar así? ¿No? Amanece y... Tú eres el responsable de sembrar esto. Es que la otra persona, te estoy hablando a ti, tú eres el responsable de sembrar esto. Si tú siembras esto, aunque la otra persona esté en guerra, se va a pelear consigo misma, porque no va a tener ejército contra quien pelear. ¿De qué sirve que le dispares un ejército que ni siquiera está presente en el campo de batalla? No hay nada que lastimar. Entonces van a dejar de desperdiciar las balas y va a desaparecer el conflicto. El conflicto, recuerden, se lleva a cabo cuando hay una respuesta por la agresión. Si no hay respuesta por la agresión, no hay conflicto. Solamente hubo agresión, pero no hay conflicto. Nosotros podemos detener los conflictos. Con la gracia de Dios, por supuesto que se puede. A ver, no tenemos la capacidad, pero Dios nos puede llevar a lograrlo. Y nosotros simplemente dependemos de su gracia. David. Lo más impactante es que a pesar del anhelo de tener un hogar de paz, el anhelo, podemos estar generando nosotros mismos un campo de batalla en nuestro hogar al permitir que nuestra naturaleza se manifieste, deteniendo el trabajo de la gracia amorosa de Cristo. ¿Por qué sucede esto? Porque podemos detener por temor nuestra entrega verdadera total para morir a nosotros mismos y nos resistimos a entregarnos ciega y pacientemente al amor y provisión de Dios. Es aquí, ante esta multitud de creyentes cansados y cargados, esta que está aquí, la que está en internet, y incluyéndome yo, que Cristo nuevamente hace la invitación para hacer la verdadera entrega y poner en las espaldas de Cristo
nuestras cargas y temores y aprender sinceramente a confiar y depender de su gracia, de su amor, su poder, su guía y su provisión. David. Tom. Mateo 11 del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Wow. ¿Qué esperamos para llegar ahí con él? David. Tercer tema, la verdadera vida en la fe. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ponernos los zapatos y vamos a comenzar con esta andanza maravillosa. Adelante, David. Creer en Cristo trasciende los límites de esta dimensión temporal y nos presenta la alternativa divina de tener solucionada por completo nuestra vida. La vida de fe es una decisión en cada creyente y no una imposición obligatoria. No. Es una decisión de cada quien. Tenemos plena libertad de pensar y de tomar cada uno nuestras propias decisiones, pero en un creyente salvo, que ha vuelto a nacer en Cristo y que se ha arrepentido de la vida de pecado y ha decidido seguir a Cristo, la vida de fe es la decisión lógica, esperada. No se esperaría que decidiera por la opción de seguir la vida de pecado que lo llevó a Cristo y de la que supuestamente se arrepintió. No se puede explicar que salgamos de una prisión espeluznante para volver a entrar a ella, ¿no? Ya salí de la prisión, ahí voy otra vez de regreso. ¿Por qué volver entonces? Si ya vimos lo que el pecado nos hace, ¿por qué regresar al pecado otra vez? Además, el que está viendo todo es el juez. Tú podrás esconderlo ante los ojos de la iglesia, pero Dios sí está viendo lo que estás haciendo. La iglesia nunca ha sido el punto, aunque desgraciadamente durante siglos así pareció. No, la iglesia no es el punto, es Dios quien ve tu vida. Estás desnudo ante Él. David. La verdadera vida en la fe es una convicción total, absoluta, que nos proyecta hacia una realidad de cuidado amoroso y provisión permanente por parte de Dios. Además, la verdadera vida de fe es el objetivo de Dios para con nosotros en esta dimensión temporal, ya que en la eternidad ya no habrá la posibilidad de vivir por fe, venciendo con su gracia las tentaciones. Ya no vamos a poder vivir venciendo las tentaciones, pues veremos a Dios cara a cara en una conexión íntima y eterna con Él. Ya no vamos a poder tener esta vida de victoria de las tentaciones en la eternidad. Este es el momento. Es aquí donde tú y yo decidimos si queremos o no queremos que la gracia de Dios tome el control de nuestra vida. Es en esta vida, hoy, que estamos construyendo nuestra realidad en la eternidad, ya que nuestras acciones de la verdadera vida en la fe será el material que cubrirá como cuerpo, vestido y habitación celestial a nuestra alma por toda la eternidad. David. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es.
Aquí está. Todo lo que tú hagas aquí será relevante en la eternidad. Será tu vestido y será tu habitación. Lo dice David. Lo que hagamos o dejemos de hacer respecto a nuestra verdadera vida en la fe dependerá solo de nuestras decisiones. Hoy tenemos la gran oportunidad de cerrar filas y arreglar nuestro corazón incrédulo ante Dios. Perdón. Confesando ante Él, perdón, todas nuestras locuras y debilidades que nos han impedido alcanzar una verdadera vida en la fe. Hoy tenemos esta gran oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de dejar a un lado la vida de hipocresía y cerrar nuestra vida contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra carne. Es tiempo ya de volver a una vida de obediencia y amor profundo a Cristo y a su palabra, a su cuidado y su provisión. Es el tiempo de creer sin dudar en el poder de su gracia que nos llevará a la entrega total que tanto anhelamos. Es posible, solo si tú lo quieres. Es todo lo que tienes que hacer, permitirle que lo haga. Quererlo, permitir que lo haga. Y entonces eso es lo que tendrás. Si tú estás sembrando pecado, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar en un barranco. Y ahí no hay salida. Dios te está ofreciendo arreglar tu vida y proyectar tu vida hacia lo correcto. ¿Cómo? Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Ahí está el Señor diciendo, bien, vengan ahora y estemos a cuenta, vamos a razonar. Si sus pecados son rojos como la grana, como la nieve, blanca, serán hechos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como la lana blanca, quedarán. Siguiente. David. Conclusión. Número 1. Recuerda que cualquier aspecto que guardemos del mundo, deberemos entregarlo a Dios tarde o temprano, porque Él nos hará entender que no podemos servir a dos señores. O servimos al mundo o servimos a Cristo. Siguiente, Dave. 2. No olvides que cuando nos adelantamos, tratando de lograr en nuestras fuerzas alguna solución o posición, algún argumento o algún deseo, solo manifestamos que no estamos confiando en el amor, el cuidado y la provisión de Dios. Número 3. Hoy tenemos la gran oportunidad de cerrar filas y arreglar nuestro corazón incrédulo ante Dios, confesando ante Él todas nuestras locuras y debilidades que nos han impedido alcanzar una verdadera vida en la fe. Siguiente. ¿No? Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Cuando mencionaste que Dios está observante siempre, está como juez Sí. observando. Mi pregunta es, ¿esa misma actitud de Dios con el creyente es la misma que tiene con los incrédulos? No. No, con los incrédulos no tiene relación. ¿Qué pasa con ese universo de incrédulos que son malvados, que están constantemente llevando a cabo acciones de violencia, de agresión, de destrucción
O sea, ¿Dios se queda impávido ante eso? No, Dios les lleva de la forma más inverosímil, pero siempre lo hace, el mensaje de que le paren y que se arrepientan. Entonces traerá alguna enfermedad, entonces traerá alguna situación terrible, ya sea económica, social, de cualquier índole, para que reaccionen los incrédulos. Pero a los incrédulos, la relación que Dios tiene con ellos, no, o sea, no tienen relación con ellos. Es un cargo por ellos, más bien, es un cargo, no es una relación. Dios tiene un cargo por los incrédulos, pero tiene una relación con sus hijos. Con sus hijos es nos vemos a la salida. O sea, eso que estás haciendo no estoy de acuerdo, nos vemos a la salida, eso es con sus hijos exclusivamente. Con los incrédulos no es así, con los incrédulos tienes que salvarte porque si no te salvas, es un cargo. Te tienes que salvar porque si no te salvas, tendrás que enfrentar las consecuencias en el infierno. Eso quiere decir que Dios, tarde o temprano, confronta al incrédulo con su pecado. Siempre, siempre. Dice la Escritura que el pecador no puede morir sin haber entendido la salvación. O sea, cuando Jesús dice, la condenación es esta, significa que la persona va a ser condenada por haber rechazado el vehículo de la salvación. No va a ser condenada por haber pecado en cierta forma, porque ya todos estamos condenados. O sea, esa es la condenación por default. Pero la condenación, digamos, la final, no va a ser por haber pecado, va a ser por haber rechazado el vehículo de salvación. Allá atrás hay una pregunta. Por favor, sí. Sí. En que comentabas que que cerráramos nosotros hacia el mundo, ¿no? Me recuerda mucho el comentario que muchos de mis amigos decían. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estudiar en casa o el sistema ICI. Sin embargo, varios de mis amigos sí, y mi hermana también. Y todos me preguntaban, ¿no? Me dicen, no, pero es que se vuelven unos recluidos. O se vuelven unos, o sea, como inseguros y no sociables y todo ese tipo de personas, ¿no? Y me da mucha risa porque hace poco hubo un evento en el que apoyamos a Oscar para hacer un cortometraje y Eva nos acompañó. Oscar Lozano. Oscar Lozano, exactamente. El de los cortometrajes. Y Evan nos acompañó. Y Evan estaba empezando a llevar el sistema. Y Evan era el más sociable, el más platicador, casi un líder. O sea, él se ponía enfrente a hablarle a todos los niños. Mira, hoy vamos a hacer esto y vamos a esto. Y esto es lo que hace un director. Y esto es lo que hace un camarógrafo. Y esto es lo que hace el de sonido. Y estos son los que hacen los de la tramoya. Y era el más sociable y era el más compartidor, el súper activo. Exacto. ¿No? Sí, qué curioso que los mismos hijos de creyentes son el testimonio de que esto es una mentira. Pero es que algo tienen que decir. Antes de despedirnos, nuestra foto de memoria histórica. Es que luego me preguntan, ¿quién fue? No tengo ni idea. Ahí está. Vamos a dar gracias. Lili, ¿nos quiere hacer una oración? Acércase el micrófono. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque otra vez, Señor, todas las veces tú tienes un mensaje precioso, personalizado.